Entonces, teníamos que ver la intensidad de las ondas de sonido. Intensidad de las ondas de sonido. En general, la intensidad es una cantidad que se calcula dividiendo la potencia, o sea, la cantidad de energía que emite un cuerpo por unidad de tiempo, sobre unidad de superficie, sobre unidad de área. Entonces, cuando uno habla acerca de la potencia, en el caso del sonido, lo que uno hace es que uno se imagina que uno tiene una fuente de sonido pequeñita, digamos puntual, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una bocina que emite ruido, ¿verdad? Entonces, ese ruido va saliendo de la bocina y se va expandiendo como una esfera alrededor de la bocina. Cuando el ruido ha recorrido una distancia R en torno al, a la fuente, una distancia R, entonces cualquier persona o cualquier observador que se encuentre dentro de una esfera del radio R va a poder escuchar ese sonido, ¿verdad? Entonces, la esfera que forma la fuente de sonido, ¿verdad? Es la superficie a través de la cual viaja el ruido. Entonces, lo que se hace en estos casos es lo siguiente. Se supone o se asume, ¿verdad? Que la fuente de ruido emite ruido con una potencia definida, ¿verdad? Entonces, cada fuente de sonido emite ruido con una potencia. Es decir, por ejemplo, un radio, que es un aparato que emite ruido, un radio se puede construir o se puede programar o se puede configurar para que siempre emita sonido a una potencia dada. Porque la potencia es una propiedad que, digamos, se puede fijar o se puede establecer para el radio o para la fuente de sonido. Claramente, cuando nosotros escuchamos un radio desde muy lejos, entre más nos alejemos del radio, más débil se va a escuchar el ruido. Pero eso no es porque la potencia del radio cambie, ¿verdad? Es decir, la potencia del radio no cambia, la potencia del radio es una propiedad que es constante. Pero lo que sí cambia en ese caso es la intensidad con la cual nosotros escuchamos el ruido que emite el radio. Ahora, cuando el sonido se propaga formando esferas, como lo haría una fuente puntual, nosotros podemos calcular el área de esta esfera, ¿verdad? Entonces, a una distancia R, ¿verdad? El radio, digamos, el área que forma esta esfera sería 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado es la fórmula para calcular el área de la superficie de una esfera de radio R, ¿verdad? Vean que se parece mucho a la fórmula para calcular el área de un círculo, con la diferencia que hay que multiplicar por 4. Entonces, el área de la superficie de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que la potencia de esta fuente de sonido, la intensidad, perdón, se calcula dividiendo la potencia entre el área y es igual a la potencia dividido entre 4pi entre r al cuadrado. ¿Ok? Este resultado es muy importante porque lo que quiere decir entonces es que la intensidad decae con el cuadrado de la distancia. La intensidad del sonido decae con el cuadrado de la distancia. O sea que la intensidad del sonido se va debilitando conforme nosotros nos vamos alejando de la fuente de sonido. Este resultado es bastante notorio, digamos, porque recuerda mucho a la fórmula de la gravitación universal. Recuerden que la fuerza de gravedad que origina o que proporciona un cuerpo de masa m, la fuerza de gravedad, también disminuía con el cuadrado de la distancia. Y resulta ser entonces también que la intensidad del sonido también, curiosamente, decae con el cuadrado de la distancia. O sea, se hace más débil, se hace mucho más débil conforme nosotros nos vamos alejando de la fuente de sonido. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Una pregunta? Profe, Ujú. ¿qué unidades tiene la densidad? Digo, la intensidad. Bueno.
La intensidad se calcula dividiendo la potencia entre el área. Entonces, si la potencia se mide en unidades de watts, ¿verdad? Recuerden que la potencia, vamos a ver, la potencia se mide en watts y el watt era joule entre segundo y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, eso quiere decir que la unidad de medida para la potencia es la unidad de medida de intensidad, pero es la unidad de medida de la potencia entre la unidad de medida del área. Entonces, esto se mide en unidades de watts entre metro cuadrado. El watt entre metro cuadrado no tiene otro nombre, o sea, simplemente se llama así, ¿verdad? Ok, Watt profe, cuadrado. gracias. Muy bien, Profe, disculpe, ¿puede regresar al anterior, rapidito? ahí. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De dónde salen los decibelios? ¿De qué factor? Ah, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora después. Ah, ok, ok. Listo, gracias. Listo. Ok. Bueno, resulta ser que, como dice el compañero, existe una escala de medida para medir la intensidad del sonido distinta llamada los decibeles, pero vamos a explicar rápido, vamos a explicar brevemente de dónde es que, de dónde es que viene eso, ¿verdad? Entonces, la intensidad del sonido, si es muy baja, entonces puede ser que el ser humano no sea capaz de escucharlo, ¿verdad? Un sonido que es muy bajo, no lo pueden escuchar los seres humanos, pero a lo mejor tal vez sí lo pueden escuchar otros animales como los perros, ¿verdad? Por ejemplo, que los perros escuchan sonidos débiles que los seres humanos no pueden oír, o tal vez los pueden detectar con una máquina especial. Entonces, sea como sea, existe una cosa llamada el umbral de audición. El umbral de audición es la intensidad del sonido más débil que puede escuchar un ser humano. El umbral de audición es una cantidad que es aproximadamente igual a 1 por 10 a la -12 watts entre metro cuadrado, ¿verdad? Claramente ustedes ven eso y ustedes dicen, bueno, qué raro, ¿verdad? Porque eso parece un número bastante cuadrado, un número bastante exacto. Y efectivamente, es cierto, o sea, realmente el umbral de audición no es ese número, es un número parecido, pero no es ese número. El umbral de audición varía según la persona, porque claramente no todos escuchamos igual de bien, ¿verdad? También depende de otras cosas, depende también de la frecuencia del sonido, depende también de la temperatura, de la velocidad del sonido en el aire y un montón de cosas más, ¿verdad? O sea, depende de muchas cosas. Pero más o menos, ¿verdad? Más o menos, por poner un orden de magnitud, el, el umbral de audición del ser humano, ¿verdad? Anda por ahí de 1 por 10 a la -12 watts entre metros cuadrados. Eso quiere decir entonces que un sonido que tenga una intensidad más baja que esa no se va a poder escuchar o sería muy difícil de escuchar, ¿verdad? Para un ser humano. En cambio, un sonido que tenga una intensidad mayor que esa, sí va a ser escuchable, sí se puede escuchar para una persona normal. ¿Ok? Ahora, existe también lo contrario a esto. Existe una cosa llamada el umbral del dolor. El umbral del dolor es la intensidad por encima de la cual, si un ser humano la escucha, se puede lastimar, se puede dañar los oídos, ¿verdad? El umbral del dolor ya es la intensidad del sonido que es potencialmente peligrosa para los seres humanos. Claramente, lo que uno entiende por peligroso
puede ser que dependa también o cambie según el tipo de animal, ¿verdad? O incluso puede ser que cambie de persona a persona. Pero bueno, más o menos, el umbral del dolor es una intensidad de exactamente 1 watt entre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, por encima de este umbral del dolor, cualquier sonido que ustedes escuchen puede ser peligroso, puede ser malo para el sistema auditivo. Por eso es que, digamos, las personas que trabajan en ciertas cosas, como las personas que trabajan en construcciones, que trabajan taladrando cosas, las personas que trabajan, por ejemplo, muy cerca de motores grandes, de motores de avión, de motores de barcos, tienen que utilizar equipo de protección como tapones sobre sus oídos para protegerlos en caso de que por necesidad tengan que estar muy cerca de algo que haga un sonido muy fuerte, ¿verdad? Entonces, resulta, ¿verdad? Que es un poquito difícil para una persona imaginarse un número que sea tan pequeño como 1 por 10⁻⁻12, ¿verdad? Y también es muy difícil imaginarse eh, que una intensidad un poquito menor que 1 ya es mala para la audición. Entonces, existe una escala diferente llamada el nivel sonoro en decibeles. El Profe, nivel sonoro, ajá. ¿el umbral del dolor es más general o también depende mucho de la persona? No, depende mucho de la persona, pero digamos que de manera estándar, digamos, dicen que es 1 watt entre metro cuadrado. Depende mucho, ¿verdad? Pero de manera estándar se define que es eso. O sea, que es 1 watt entre metro cuadrado. El nivel sonoro en decibeles es una escala que se define de la siguiente forma. La cantidad en decibeles se denota con la letra griega beta. La beta se parece a una B, nada más que tiene un palito ahí atrás, curvo. Y es igual a 10 veces multiplicado por el logaritmo de la intensidad del sonido, con cualquier valor que tenga, dividido entre el umbral de audición. Y la cantidad que salga de ahí va a tener unidades en decibeles. Esta escala es completamente artificial, o sea, es una fórmula que alguien definió para poder medir eso. Eso no corresponde realmente a una escala que ustedes puedan decir que está basada naturalmente en algún fenómeno físico, sino que es algo artificial, algo que alguien definió porque así quiso hacerlo, ¿verdad? Porque la escala en decibeles permite representar estas intensidades tan distintas en una escala numérica que es más fácil de imaginarse o de comprender. Por ejemplo, yo puedo medir en decibeles el nivel de sonido al que corresponde el umbral de audición. Entonces, el nivel sonoro, el nivel sonoro en el umbral de audición corresponde a calcular los decibeles cuando la intensidad del sonido es igual a la intensidad del umbral de audición. Entonces, esto sería calcular la fórmula de 10 veces el logaritmo de la intensidad entre la intensidad del umbral de audición, ¿verdad? Pero bueno, si la intensidad es igual a la intensidad del umbral de audición, esto es igual a 10 veces el logaritmo de 1, ¿verdad? Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto es 0. O sea que el umbral de audición corresponde a el caso en que los decibeles son 0. Son 0 decibeles. Los decibeles se representan con una letra D minúscula acompañada de una B mayúscula. Entonces estos son decibeles. Decibeles es de ¿ok? Los decibeles.
Entonces, eso resulta conveniente entonces porque el umbral de audición se define con los 0 decibeles. Es decir, 0 decibeles es, en teoría, el nivel sonoro más bajo que se puede escuchar o que el ser humano puede escuchar de manera natural usando sus oídos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, Ujú. esa medida de decibeles es como, no, ¿cómo decirlo? No para los cálculos, sino simplemente una expresión. Es una expresión, sí, ¿verdad? Es una expresión. Ahora, tal vez algo que debí haberles dicho es que este logaritmo que está acá es el logaritmo en base 10, ¿verdad? Base 10. Casi siempre que en física o en matemáticas usamos la función logaritmo, casi siempre se da por un hecho de que es logaritmo natural, pero en este caso es el logaritmo en base 10. Entonces, tengan cuidado porque a la hora de hacer cálculos con la calculadora científica tienen que fijarse que estén usando el logaritmo en base 10 y no el logaritmo natural, ¿verdad? Eh, por lo general, el logaritmo en base 10 se escribe solamente usando la expresión log. Ahora, el nivel sonoro en el umbral del dolor se calcula entonces tomando la intensidad como 1 watt entre metro cuadrado. En ese caso, los decibeles se calculan multiplicando 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad del sonido entre el umbral de audición. Y esto es entonces 10 veces logaritmo en base 10 de la intensidad I, que es 1 watt entre metro cuadrado, dividido entre I sub 0. I sub 0 siempre es entonces 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Ok? Vean que ustedes aquí lo que hacen es cancelar unidades. Entonces, la cantidad que está dentro del logaritmo siempre es un número puro, un número sin unidades. Ustedes obviamente pueden hacer este cálculo en la calculadora científica, pero tal vez solamente para poder repasar rápidamente las propiedades del logaritmo, hagamos este cálculo a mano. Cuando ustedes dividen 1 entre 10 a la menos 12, esto es igual a 10 por el logaritmo de 10 a la 12, ¿verdad? Y logaritmo de 10 a la 12 es 12. Entonces, el nivel sonoro sería 10 veces 12, es decir, 120 decibeles. 120 decibeles corresponde entonces al umbral del dolor. Eso quiere decir que los seres humanos podemos escuchar sonidos siempre y cuando el nivel sonoro sea un número que está entre 0 y 120. 0 sería entonces el sonido más débil que podemos escuchar y 120 sería el sonido más fuerte que podemos escuchar sin hacernos demasiado daño, ¿verdad? Después de 120, sí se puede escuchar, pero eso ya implica un riesgo para la salud. Por ejemplo, en el libro mencionan que algunos sonidos que se encuentran por arriba de los 120 decibeles corresponden, bueno, dicen por ejemplo que el sonido que se escucha en un concierto de rock, ¿verdad? Ya esos son 120 decibeles. O sea que ya eso raya, digamos, en lo peligroso. Pero bueno, no importa, la gente igual lo hace y no les pasa nada. Pero, por ejemplo, está cerca del sonido que hace un martillo neumático o el sonido que hace una ametralladora cuando está disparando balas, eso ya son 130 decibeles, eso ya es peligroso, ¿verdad? Y el sonido que hace un avión jet cuando vuela muy cerca de uno son 150 decibeles, y eso es súper peligroso, ¿verdad? Eso es terriblemente malo para la salud, malo para los oídos.
Pero cualquier otro tipo de sonido que esté por debajo de eso no debería implicar, ¿verdad?, un riesgo para la salud de las personas. Ok. Vamos a hacer unos ejemplos de esto. Vamos a hacer primero el problema 33. Se los voy a pasar en una fotografía por el chat en Telegram y después lo vamos a hacer aquí en la clase, en la pantalla. El problema 33 dice, la potencia de salida de cierta bocina pública es de 6 watts. Después, por ejemplo, el parlante que ponen en una calle para dar anuncios, ¿verdad? O algo así. Suponga que transmite por igual en todas direcciones. A. Desde la bocina, ¿a qué distancia el sonido sería doloroso al oído? B. ¿A qué distancia de la bocina el sonido sería apenas audible? Entonces, ustedes tienen para este problema una bocina que emite ruido a una potencia de 6 watts. Entonces, ustedes quieren calcular a qué distancia hay que estar de esta bocina para que sea doloroso, o sea, para que esté en el umbral del dolor. Pues para estar en el umbral del dolor, ustedes requieren que la intensidad sea igual a 1 watt entre metro cuadrado. Y la intensidad se calcula entonces como la potencia entre 4pi r al cuadrado, donde r es la distancia a la que nosotros nos ponemos con respecto a la fuente. Entonces lo que hay que hacer es que hay que despejar el valor de r. R al cuadrado es igual a la potencia entre 4pi veces la intensidad, y la distancia es la raíz cuadrada de todo eso, la raíz cuadrada de la potencia entre 4pi intensidad. Entonces la distancia sería la raíz cuadrada de 6 watts entre 4pi veces 1 watt entre metro cuadrado. Esta distancia, cuando la hayamos calculado, obviamente va a estar en unidades de metros, perdón, unidades de metros. Entonces, raíz cuadrada de 6 entre 4pi por 1 es 0.69 metros, o sea, 69 centímetros. Si ustedes están a 69 centímetros de la fuente, van a escuchar un ruido peligrosamente alto. Obviamente, si ustedes están todavía incluso más cerca de la fuente, van a escuchar un ruido que va a ser inclusive peor, ¿verdad? Pero a esa distancia ya es peligroso estar tan cerca de la bobina. Ahora luego nos preguntan a qué distancia hay que estar para que el sonido sea apenas audible. Entonces, para que sea apenas audible, hay que estar en el umbral de audición. En el umbral de audición, la intensidad sería entonces I sub 0. Es decir, sería 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Y entonces, bueno, usamos las mismas fórmulas, ¿verdad? Tendremos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de P entre 4pi y será entonces la raíz cuadrada de la potencia, que son 6 watts, entre 4pi veces 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Eso nos va a dar una distancia mucho mayor, ¿verdad? 6 entre 4pi por 10 a la menos 12 es igual a 6.9 por 10 a la 5 metros, ¿verdad? O sea, 690 kilómetros de distancia. A esa distancia, el sonido apenas se va a escuchar, ¿verdad? Y no cuesta mucho entender por qué, ¿verdad? Porque estamos tan alejados que
que el sonido se oye muy débil. Ok, vamos a ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Profe, me imagino que la distancia es súper exagerada porque no se toman en cuenta factores como que las ondas de sonido reboten con otros objetos y vayan disminuyendo en el camino. Ah, por supuesto, sí, eso es un cálculo demasiado idealizado, ¿verdad? No toma en cuenta nada de eso. Profe, Ajá. ¿y esto es igual para cualquier medio o depende del medio en el que se esté propagando la onda de sonido? Em, Esto es igual para cualquier medio, ¿sí? Es que, recuerda una cosa, el sonido es una onda que viaja a través de gases, ¿verdad? Idealmente, el sonido viaja a través del aire. Si no hay aire, entonces no hay sonido, entonces no puede haber nada de esto. Para la mayoría de los problemas, realmente para cualquier problema que ustedes estén haciendo en este capítulo, se asumirá que es el aire. Pero estas fórmulas aplicarían igual, digamos, si fuera, por ejemplo, sonido que se propaga a través del agua o a través de otra sustancia que permita el paso de ondas de sonido. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Hagamos otro ejemplillo. El problema que está aquí abajo, el problema 34. Voy a mandar otra foto porque ahí se lo he cortado. Dice, un cohete explota a una altura de 100 metros sobre el suelo. Un observador en el suelo, directamente debajo de la explosión, experimenta una intensidad sonora promedio de 7 por 10 a la menos 2 watt entre metro cuadrado durante 2 segundos. Perdón, durante 0.2 segundos. ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión? B. ¿Cuál es el nivel sonoro en decibeles que escucha el observador? ¿Verdad? Ese problema tal vez suena un poco extraño porque no está muy claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la energía? ¿Verdad? Porque pareciera ser que nosotros no hemos visto ninguna fórmula que implique la energía, pero en realidad sí. Recuerden que la potencia en física 1 se definía como la energía que se produce entre unidad de tiempo. Y además sabemos que la intensidad es igual a la potencia entre 4pi r al cuadrado. Entonces, los datos que nota la pregunta son los siguientes. Sabemos que la intensidad del sonido a la distancia que se encuentra el observador es de 7 por 10 a la menos 2 watts entre metro al cuadrado. Y además sabemos que el observador se encuentra a una distancia de 100 metros debajo de la fuente de sonido que es el cohete. El cohete explotó y eso se encuentra a una distancia de 100 metros. Por lo tanto, esos 100 metros corresponden a la distancia R. Entonces, nosotros podemos calcular primero la potencia. La potencia sería entonces 4 veces pi por r al cuadrado por la intensidad pi. Es decir, sería 4 veces pi por 100 metros al cuadrado por la intensidad de 7 por 10 a la menos 2 watts entre metro al cuadrado. Cancelo unidades de metro al cuadrado con metro, ¿verdad? Y entonces la cantidad resultante debe tener unidades de, ¿cuánto? Debe tener un valor de 4 pi por 100 al cuadrado por 7 por 10 a la menos 2. Eso es aproximadamente
8.796.46 watts. Y entonces, si la potencia es igual a la energía entre el tiempo, eso quiere decir que la energía debe ser la potencia multiplicada por el tiempo. Y el tiempo que duró la explosión fue de 0.200 segundos. Así que la energía es igual a la potencia de 8.796.46 watts por 0.200 segundos. Cuando ustedes multiplican watt por segundo, eso nos dan en unidades de energía, o sea, nos dan unidades de joules. Eso es igual, entonces, a 1759.29 joules de energía. Esa es la energía de la explosión. Vean que esta energía no se liberó entonces instantáneamente, sino que para poder soltar esa cantidad de energía, la explosión requirió de un tiempo corto de 0.200 segundos. Ahora, lo interesante es cómo calculamos ahora el nivel de sonido. El nivel de sonido es la cantidad que se mide en decibeles. El nivel de sonido entonces sería beta, ¿verdad? O sea, nivel de sonido sería entonces beta igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre la intensidad y sub 0. Es entonces igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad. Entonces, vean, la intensidad era este número de acá, ¿verdad? La intensidad es entonces 7 por 10 a la menos 2 watts entre metro al cuadrado dividido entre 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro al cuadrado. Tenemos mucho cuidado, ¿verdad? De que la calculadora esté con el logaritmo en base 10 y no esté en logaritmo natural. Ese puede ser un error fatal de cometer, ¿verdad? Un error muy tonto. Entonces sería 10 por logaritmo en base 10 de 7 por 10 a la menos 2 entre 1 por 10 a la menos 12. Y eso daría 108.45 decibeles. Como es una intensidad que ya está muy cerca de los 120 decibeles del umbral del dolor, entonces eso nos dice, o sea, eso sugiere que eso es un sonido que ya es considerablemente grande, ¿verdad? Todavía no es peligroso, es decir, nadie va a salir lastimado por escuchar ese ruido, pero ya es notorio, ¿verdad? Ya es un sonido fuerte. Muy bien, vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, profe, solo no sé si podría, no sé si ya lo dijo, lo de la definición de qué es en sí la I y I sub 0. Es decir, cómo yo puedo definir un problema con cuándo es I y cuál es I sub 0. Ok. O sea, el I sub 0, el I sub 0 es parte de la fórmula. O sea, es parte de la fórmula, siempre se pone. No es que ustedes sepan cuándo sí y cuándo no. O sea, este I sub 0 se pone porque es parte de la fórmula. O sea, en realidad esto es una función. Ustedes no saben, ustedes, digamos, lo que podrían no saber es el valor de la intensidad, pero el nivel del sonido, cuando la intensidad es I, es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre I sub 0. Otra forma de decirlo, para que no haya ninguna duda, es que el nivel sonoro va a ser entonces 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad dividida entre 1 por 10 a la menos 12. ¿Verdad? O sea, este I sub 0 es parte de la fórmula, siempre está ahí. El valor que puede cambiar es la intensidad que ustedes ponen aquí arriba. Esa sí depende del sonido, ¿verdad? Esa depende del caso en particular. Cuando el sonido es muy alto, cuando el sonido es muy bajo, entonces el nivel de intensidad, la intensidad I va a cambiar. ¿Sí?
Ok, muchísimas gracias, todo claro. Profe, una pregunta. Ajá. Bueno, para sacar el nivel de energía sonora se ocupa el tiempo, ¿Sí? que no sé si en una pregunta puedan poner como en el tiempo cero, o sea, estaría raro porque si se hace una multiplicación de a cero, se haría un Eh, límite. sí, eso sería muy raro porque si el tiempo fuera exactamente igual a cero, entonces eso quiere decir que toda la energía se liberó en un instante de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Y eso significa que la potencia sería infinita. Entonces, realmente el tiempo no puede ser cero. Puede ser un número muy pequeño, pero no puede ser exactamente igual a cero. O sea, no nos vamos a encontrar una pregunta de cuál fue la energía en el tiempo inicial. Bueno, tiempo, Es que sí, no, si fuera cero. porque la energía se va liberando poco a poco, ¿verdad? O sea, se va liberando al cabo de un tiempo. No, no se puede liberar toda instantáneamente. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Hay otra formulilla por ahí, digamos, que se puede utilizar para calcular la potencia cuando ustedes conocen cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud del sonido. La fórmula para la potencia la potencia es igual a un medio por la densidad del aire, por la amplitud del sonido, por la frecuencia angular al cuadrado, no mentira, por el área, por el área, sí, por la frecuencia angular, por la amplitud del desplazamiento máximo al cuadrado, por la rapidez del sonido. Esta fórmula no es obvia, ¿verdad? De hecho, tiene una derivación que viene explicada en el libro, un poco tediosa. Eso está en la página 434. Les aconsejo que se lo lean, pero no hace falta, digamos, que ustedes se memoricen de dónde viene esta ecuación. Entonces, esta fórmula puede ser importante. Ustedes Ok, quieren, encontré esto. perdón, cuando ustedes quieren calcular la, la potencia en términos de las propiedades del sonido. Podría servirles, por ejemplo, para hacer el problema 31, eh, o el problema 32. Pero eso difícilmente van a preguntar porque es una fórmula muy complicada y muy difícil de utilizar. O sea, es importante que ustedes sepan que existe, pero realmente no pasaría mucho tiempo estudiando eso porque no es tan importante. Entonces, vamos a dejar eso por ahí. Y ahora sí, les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene tal vez algún problema o alguna duda que tengan con respecto al examen de mañana? No sé, tal vez si alguien ha visto algún ejemplo que no sepan cómo se resuelve, podemos verlo ahora. O si no, hacemos más Profe, preguntas. ¿Sí? podríamos hacer el 24 del capítulo 14. El 24 del capítulo 14. 4 del capítulo 14. Ok.